Vivimos tiempos de enfermedad y muerte. Hay gente que está muriendo, mi cuñada está entubada. Entonces no es chiste. Advertimos angustia, temor e incertidumbre. Y de no revelar la verdad sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo exige. Mas Dios, por sobre toda obscuridad y temor, hoy nos permite recibir vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Del 11 al 25 de abril a las 7 de la noche, hora central. Disfruta desde casa la transmisión en nuestro canal de YouTube de los mensajes inspiradores presentados por 14 pastores que llevarán esperanza a la familia. Vislumbres de esperanza. Campaña evangelística virtual. Una transmisión del Ministerio Hispano de la Conferencia de Minnesota. Buenas noches, tengan todos. En esta hora queremos darle la bienvenida a aquellos que nos están sintonizando desde sus hogares para dar continuación a esta semana evangelística titulada Vislumbres de Esperanza. En esta noche, el pastor Guillermo Vargas será el encargado de guiarnos en el estudio de la palabra con el tema titulado Fieles en medio de la crisis. Pero antes de empezar, quisiéramos invitarlos para que nos puedan acompañar cantando nuestro himno tema. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Bien, muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que a esta hora nos están sintonizando a través del canal MN Hispanic Ministry de la Conferencia de Minnesota. Damos gracias al Señor por la oportunidad de predicar su santa palabra y quisiera invitarles esta noche para que busquen en sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4 y los versículos 1 al 7. Vamos a leer el texto que será la base de nuestro estudio de esta noche. Dice la Sagrada Escritura:
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor y Padre, la honra y la gloria sean para ti en esta hora. Queremos pedir tu bendición de lo alto al dedicar este tiempo para estudiar tu palabra, y te rogamos que su mensaje pueda llegar a lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ser viuda en los tiempos bíblicos era una experiencia sumamente difícil. Las mujeres que quedaban viudas pasaban por extrema necesidad, especialmente cuando su familia era de condición pobre. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el relato, esta mujer había perdido a su marido. Algo había sucedido con el hombre. Posiblemente había sufrido una terrible enfermedad y poco a poco se fue desgastando hasta que finalmente el hombre no tuvo más fuerzas y murió. La mujer quedó en una situación comprometida, pues debido a que el hombre había hecho inversiones anteriormente en vida, pues había dejado deudas pendientes por pagar. Y dice el relato allí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, que los acreedores habían venido para cobrar su deuda, para pedir el dinero que estaba pendiente por cancelar, y en vista de que la mujer no tenía cómo pagar el dinero, entonces querían llevarse a sus hijos. Esta pobre mujer viuda estaba enfrentando una terrible crisis, y en medio de la crisis hizo lo que toda persona que atraviesa por crisis y dificultades tiene que hacer. Fue y buscó el consejo en la palabra de Dios. Y la Sagrada Escritura dice que ella fue y buscó al profeta, pues en aquellos tiempos no había Biblia como nosotros la tenemos en la actualidad, sino que la palabra de Dios era por medio de los profetas. Así que ella va en medio de su angustia, busca al profeta para pedir consejo, le cuenta su situación, y entonces el profeta le dice: bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? ¿Qué tengo yo que hacer? Y aparte le dice: declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y cuando la mujer escucha esa pregunta de parte del profeta, entonces empieza a analizar, pues, ¿qué posesiones de valor podía tener? Y en definitiva, en vista de su situación, pues no tenía nada. Lo único que ella recuerda que tenía en su casa era una pequeña vasija de aceite. Eso era todo lo que ella tenía. Pero esto fue suficiente para que Dios pudiese manifestar su poder en medio de la crisis que ella estaba atravesando.
Así que ella escucha las instrucciones del profeta y dice la escritura que el profeta le dice: anda, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y va vecino por vecino a pedirle que les preste 1 o 2 o 3 vasijas que pudiese tener desocupadas. Y la persona, el vecino, empieza a darle prestadas las vasijas y a pensar: pero bueno, ¿y qué sucede con esta señora? Acaba de perder a su esposo. Están viniendo los acreedores a cobrarle por las deudas que tiene. Están a punto de llevarse sus hijos y ella viene a pedir prestadas vasijas. Y pareciera que es una situación ilógica en medio de las circunstancias por las cuales ella estaba atravesando. Sin embargo, Dios tenía un plan para ella. Siguiendo obedientemente las instrucciones del Señor a través del profeta, ella va a su casa, cierra la puerta y junto con sus hijos se dispone a tomar la pequeña vasija de aceite. Ella recordaba las palabras que el profeta le había dicho: anda llenando con la vasija cada una de las vasijas que ha recibido prestada. Y recuerda, ella tenía presente que debía pedir prestadas no pocas vasijas, no pocas. Así que podemos imaginar que la mujer tenía allí dentro de su casa una gran cantidad de vasijas, de las cuales pues nosotros no podemos contar, pero creemos que fueron las suficientes. Y empezó a llenar vasija por vasija con el aceite, y milagrosamente la pequeña vasija no se vaciaba. Y llenaba otra y la ponía aparte y no se vaciaba. Y llenaba otra y la ponía aparte y no se vaciaba. Y así fue llenando vasija por vasija, vasija por vasija, hasta que todas las vasijas que había recibido prestadas se llenaron. Y en vista de la situación, y ella emocionada por lo que estaba sucediendo, llama a su hijo y le dice: hijo, anda y trae más vasijas. Y dice: madre, las vasijas se acabaron, las vasijas terminaron. Así que no hay más. Y justo en ese momento en que las vasijas terminaron, pues dejó de fluir el aceite. Ella, emocionada, no podía caminar en medio de todas las vasijas llenas, pero logra salir de la casa y va y le dice al profeta lo que había sucedido. El profeta entonces le da instrucciones precisas y le dice: anda, vende el aceite, págale a tus acreedores. Y dice entonces el versículo 7: y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y es que, mis apreciados, cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas, así como en aquella ocasión, Él no hace el milagro a medias, sino que el Señor se manifiesta poderosamente y mucho más abundantemente de lo que ustedes y yo podamos imaginar. Así pues, en medio de la crisis y en medio de la situación, Dios manifestó su fidelidad, manifestó su poder en respuesta a la obediencia de aquella mujer que había atendido al pie de la letra lo que el Señor le había mandado a través de su palabra. El Señor suplió abundantemente para todas sus necesidades. Él proveyó mucho más de lo que ella pudiera necesitar y pudo vivir tranquila el resto del tiempo hasta que sus hijos pues pudieron crecer y pudieron entonces tener la edad suficiente para trabajar y sostener a su familia. Dios suplió entonces de manera abundante. La mujer fue obediente y fiel a la palabra de Dios. No puso en duda lo que el profeta le había dicho. No vaciló en atender las instrucciones.
No se puso a pensar por qué el profeta me está mandando a buscar tantas vasijas y por qué yo tengo que molestarme en tener que ir a buscar a los vecinos para que ellos me presten esas vasijas y tener que estar allí en esta situación incómoda, sino que ella obedeció claramente la voz del profeta y atendió lo que él había mandado. Así que ella entendió con claridad, pues, lo que era ser obediente y ser una sierva fiel a la palabra de Dios, ser una fiel mayordoma del Señor. La Escritura no nos dice más acerca de ella. Simplemente el último versículo nos dice que tuvo lo suficiente para pagar sus deudas y tuvo lo suficiente para vivir el resto del tiempo junto con sus hijos y cubrir todas sus necesidades. Ella entendía claramente entonces lo que significaba ser mayordomo de la vida. Ahora, quiero en esta hora que podamos aclarar, especialmente para todos los amigos que nos están sintonizando, qué significa y quién es un mayordomo y qué significa ser un mayordomo. Pues los diccionarios concuerdan en afirmar que un mayordomo es un criado a quien su señor ha puesto para que atienda todos los asuntos de su casa, de su hacienda. Le ha puesto como un administrador. El mayordomo no es el dueño. Él es el responsable de administrar todos los bienes que su señor le ha dado. Y cuando aplicamos esto a la experiencia de la mayordomía cristiana, entonces entendemos que todos aquellos que creemos en Dios como el Señor de nuestras vidas, entendemos entonces que somos administradores de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero déjenme decirles que la mayordomía va mucho más allá, y especialmente la mayordomía cristiana va mucho más allá que simplemente devolverle a Dios una pequeña parte de nuestra vida o de nuestras posesiones materiales. La mayordomía cristiana tiene que ver con entregar al Señor nuestra vida plena. Tiene que ver con levantar al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y reconocer su autoridad, reconocer su señorío en nuestras vidas, en nuestro diario caminar, en nuestro actuar, en nuestros negocios, en cada uno de los asuntos que nosotros tenemos que manejar. En todo reconocemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Pero la mayordomía cristiana tiene sus fundamentos y se sustenta en algunas premisas muy importantes. La primera premisa y el primer asunto fundamental que debemos tener claro es que Dios es el dueño de todo. El Salmo 24 y el versículo 1 dice la palabra del Señor, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 50 y los versículos 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Así, mis amigos, la mayordomía cristiana comienza cuando comprendemos este asunto tan importante. Todo pertenece a nuestro Dios. Así que vale la pena preguntarnos: ¿de quién es la casa donde tú vives? ¿De quién son los hijos? ¿De quién es el carro? ¿A quién pertenece tu cuenta bancaria? ¿A quién pertenecen todas las propiedades que tú tienes? A la luz de la Sagrada Escritura entendemos entonces que todo pertenece al Señor y que ustedes y yo somos simplemente sus mayordomos y que es nuestra responsabilidad administrarlo de la manera más sabia. Y allí vamos entonces al segundo fundamento. Dios me ha confiado
todo lo que tengo para administrarlo en su nombre. Noten ustedes, Dios me ha confiado todo lo que tengo para administrarlo en su nombre. Y la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, Mateo capítulo 25 y los versículos 14 y 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Así dice la Sagrada Escritura. Así que Dios ha decidido dar todos sus bienes y todos sus recursos a nosotros, sus hijos, y lo cierto es que Dios da a cada quien conforme a su capacidad. Hay personas que tienen la capacidad de administrar 100 millones de dólares. Hay personas que tienen la capacidad de administrar 5 millones. Hay personas que tienen la capacidad de administrar 1,000 o 2,000 dólares. Dios le da a cada quien conforme a su capacidad, pero lo cierto es que Dios le da a cada uno una porción. Todos reciben, y entonces asumimos el compromiso de administrarlos en su nombre. El fundamento número 3 en este particular es que Dios me ha confiado todo lo que tengo para multiplicarlo y usarlo sabiamente. Recuerden la historia de la viuda. ¿Qué hizo la viuda con esa pequeña vasija de aceite que tenía allí en su casa? Ella la administró y la usó sabiamente, la multiplicó obedeciendo a la palabra de Dios, y así el aceite se fue multiplicando. De la misma manera, también en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 10, versículo 16, Mateo 25, 16, dice la Escritura: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el que recibió 2 también ganó otros 2. Vean ustedes, Dios nos da la responsabilidad de que los bienes que hemos recibido, entonces tenemos que administrarlos y multiplicarlos sabiamente, utilizarlos con sabiduría. El punto número 4 es: ¿puedo ser un buen o un mal mayordomo? Yo puedo ser un buen o un mal mayordomo. Ustedes pueden ser buenos o malos mayordomos. Todo depende de la decisión que tomemos y de la manera que nosotros administremos los bienes y los recursos que el Señor nos ha dado. Pero allí en el capítulo 25, en los versículos 24 y 25, dice: llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mientras los otros tomaron los recursos, los talentos que Dios les había dado y fueron y trabajaron diligentemente, pusieron su mano al arado y se esforzaron para multiplicarlos al 100%, entonces este siervo, ¿qué hizo? Dice la Escritura que tuvo miedo. Y lo cierto es que en esta experiencia y en este tiempo en que ustedes y yo vivimos, el cristiano no debe tener miedo, debe avanzar por fe, porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Pero el miedo tiene un efecto negativo en la vida de las personas, porque el miedo paraliza. El miedo impide que tú puedas crecer y te impide que tú puedas lanzarte a alcanzar las metas y los proyectos que pudieras lograr.
pero que no lo haces simplemente porque tu corazón y tu vida están llenos de miedo, de temor. ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo lo que tengo? Entonces el temor y el miedo nos impiden que nosotros podamos avanzar en nuestra vida. Por eso el Señor dice allí al final del texto que al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vale la pena preguntarnos en esta hora entonces, ¿qué tipo de mayordomo soy? ¿Soy un mayordomo sabio, laborioso, trabajador, productivo? ¿O soy acaso un mayordomo perezoso, necio e improductivo? Todo depende de la decisión que ustedes y yo tomemos. Pero si quieres ver cómo los talentos, pocos o muchos que tengan, cómo los recursos que tienes, sean pocos o sean muchos, se multiplican, el secreto está en una palabra: úsalos. Trabaja con sabiduría. No vivas lamentándote en la vida por lo que no tienes. Muchas personas pasan la vida quejándose: si yo tuviera mucho dinero, si yo tuviese esto y si yo tuviese aquello, entonces ahí sí pudiera hacer tal y cual cosa. Pero no tenemos que pasar nuestra vida en quejarnos, sino tenemos que usar lo poco, lo mucho que hemos recibido del Señor. Tenemos que usarlo con sabiduría y trabajar laboriosamente. Un quinto fundamento de la mayordomía cristiana tiene que ver con el hecho de que Dios me ha confiado lo que tengo para servir a los demás. Noten, qué interesante. Dios me ha confiado lo que tengo para servir a los demás. Y en una ocasión iba viajando para cierta ciudad y pasamos debajo de un puente, pero me llamó la atención que en el puente había un letrero que me impresionó. El aviso tenía allí una frase que me impresionó y que no podré olvidar jamás. El aviso decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso me dejó muy pensativo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y pensando en este fundamento, en que lo que Dios me ha dado, lo que el Señor me ha confiado es para servir a los demás, entonces debo tener en cuenta la responsabilidad que tengo de poder servir a mis prójimos, empezando de manera muy especial por mi casa, por mi hogar, por proveer para el bienestar de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, para el buen vivir de mis seres amados. El Señor me ha dado también la responsabilidad de administrar con sabiduría lo que he recibido. Y entonces vale la pena que usted pueda mirar sus manos. Mire sus manos por un momento y te preguntes: ¿qué haces con ellas? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Es posible que tú con tus manos te subes a los techos de las casas para repararlos. Es posible que con tus manos haces labores de mantenimiento. Es posible que con tus manos preparas comida. Eres médico y tus manos las usas para sanar a los enfermos. Eres abogado y tus manos las usas para trabajar en los asuntos legales. Eres un contador y usas tus manos para verificar y chequear todos los movimientos financieros de las empresas en donde tienes que trabajar. ¿Qué haces con tus manos? Pues quiero decirte en esta hora que Dios bendecirá y multiplicará lo que hagas con tus manos. Tu esfuerzo, tu labor y tu trabajo. Pero lo cierto es también que Dios no puede bendecir y bendecir al perezoso. El sabio Salomón dice en Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 6: ve a la hormiga, oh perezoso,
observa sus caminos y sé sabio. Así que en este asunto de que Dios ha provisto de los dones y de todo lo que tú tienes para servir a otros, es importante dejar de lado la pereza y disponerte a hacer con tus manos lo mejor que está a tu alcance. Esa fue la pregunta que el profeta le hizo a la mujer allí en Segunda de Reyes. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué hay allá? Señor, dijo ella, lo único que tengo es una pequeña vasija. Pues eso fue suficiente para que Dios pudiese obrar cosas maravillosas. Algo muy importante también es que Dios quiere que tú disfrutes de las bendiciones que Él te ha dado. El sabio dice en Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Cuán importante es que tú puedas disfrutar del fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu labor. Y si vas a comer, come con gozo y alegría. Si vas a vestir, vístete para el Señor. Recuerda que Dios nos da el hermoso privilegio cuando le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Nos da el privilegio de ser mayordomo, pero también nos convierte en hijos del Rey. Y por consiguiente llegamos a ser príncipe. Y en nuestra experiencia como príncipe debemos vestirnos, debemos comer como el Señor quiere que sus hijos se vistan y coman y vivan. Disfrutar de las riquezas y de las bendiciones que el Señor ha derramado para tu vida. Pero nunca debemos olvidar que el Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas. El Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Dice allí Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 18. Ahora, otro elemento fundamental cuando el Señor multiplica y te bendice es comparte lo que Dios te ha dado con tus prójimos y con la obra de Dios, con la causa del Señor. Y aquí, pues, quiero comentar y hablar de algo que es extremadamente serio e importante para cada persona que me está escuchando. El profeta Malaquías dice en el capítulo 3 y el versículo 10, traed la 10ª parte al alfolí y haya alimento en mi casa. Y vean lo que dice el texto, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuánta será la bendición cuando nosotros servimos a nuestro prójimo y cuando nosotros traemos la 10ª parte al Señor y apoyamos la obra, la causa del Señor? ¿Cuánto el Señor está dispuesto a bendecirnos? Dice allí su palabra, primeramente, probadme ahora en esto, dice el Señor. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones en abundancia. Allí no dice el versículo que Él va a derramar apenas un poquito, sino que cuando nosotros probamos al Señor y le damos al Señor lo que a Él le corresponde, entonces el Señor va a derramar bendiciones abundantes en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque es muy sencillo, mis amigos. Es muy sencillo. Hay una ley irrefutable del cielo que dice que para recibir hay que dar. Si tú quieres recibir, entonces tenemos que dar. Y esto es fundamental porque no hay nada en la naturaleza, no hay nada en este mundo que viva para sí.
Dice una escritura cristiana, fuera del egoísta corazón humano no hay nada que vive para sí. Y cuando nosotros contemplamos los ríos, cuando contemplamos los árboles, cuando florecen y fructifican, ellos fructifican para bendición de la humanidad. Ahora, algo interesante en este particular es cómo allí en las tierras bíblicas el río Jordán desciende desde lo alto de las montañas y llega hasta el mar de Galilea. Y los que han tenido la oportunidad de viajar allá o ver en videos pueden contemplar que el mar de Galilea está lleno de vida. A sus alrededores todo está verde, alrededor del río todo está verde, hermoso y florece. Hay vida, pero el río sigue su curso y llega más abajo hasta el Mar Muerto. Y justamente se le llama Mar Muerto porque allí no hay vida para nada. El mar recibe las corrientes de aguas que vienen del Jordán, pero allí se estancan y allí se queda. Pero si la naturaleza nos enseña que para recibir hay que dar, entonces cuán maravilloso es cuando esto se aplica a la vida de cada hijo de Dios. Pero déjenme decirles que la mayordomía es mucho más amplia de lo que cualquier persona se pueda imaginar. Es mucho más que dinero. La mayordomía implica una entrega total de nuestras vidas al Señor Todopoderoso. Una entrega plena. Y en este particular, Dios fue nuestro mayor ejemplo a seguir. Hay un texto bien conocido por el mundo cristiano que está allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 16. San Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice la Sagrada Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Vean cómo el versículo enfatiza esto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro mayor ejemplo en la mayordomía entonces es el mismo Dios Todopoderoso, quien no se reservó nada para sí. Con su objetivo de salvar a la humanidad y de rescatar al ser humano de su condición pecaminosa, no se reservó nada para sí. Lo dio todo en Cristo Jesús. Él fue nuestro primer y gran mayordomo. Ahora, ¿qué pide Él de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Yo quisiera en esta hora, de manera muy especial, invitar a nuestra hermana Sheila para que ella alabe el nombre de nuestro Señor y por medio de su canto podamos descubrir lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Manos, Señor, quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré Señor, quiero de ti cada día
hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. El Señor. Qué hermoso. El Señor nos invita a caminar en sus sendas de amor. Y Él lo único que quiere es añadir sus maravillosas bendiciones a nuestra vida. Y vuelvo a preguntar, ¿qué pide Dios de nosotros? El libro de Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 12 dice: solo que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames al Señor y le sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma. Y el sabio Salomón dice, dame, hijo mío, tu corazón y observen tus ojos mis caminos. Así que el Señor lo que está pidiendo de manera muy especial en nuestras vidas, más allá de los recursos materiales, más allá de los asuntos de este mundo, el Señor espera ansiosamente que tú y yo podamos responder a la entrega de Jesús, como mencionó Juan 3:16, y que podamos entregarle nuestro corazón. ¿Y qué va a hacer Él con nuestro corazón? El profeta Ezequiel dice allí en Ezequiel 36: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El Señor quiere sacar de nuestras vidas, de nuestro corazón, el egoísmo. Quiere sacarnos de la oscuridad. Quiere librarnos de nuestra condición de pobreza, de sumisión material y espiritual. El Señor quiere derramar sus bendiciones de manera abundante en nuestras vidas, pero Él quiere darnos un corazón nuevo, dice su palabra, poner un espíritu nuevo dentro de vosotros, sacar nuestros miedos, nuestros temores, quitar ese corazón de carne lleno de complejos y lleno de autosuficiencia, y entonces darnos un corazón conforme a sus propósitos divinos, donde pueda estar escrita su ley, donde Él pueda manifestarse poderosamente, porque debemos recordar que la mayordomía cristiana es y significa la entrega total de nuestras vidas para Cristo Jesús. Y en esta hora, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando, que me estás viendo a través del canal, quiero decirte a ti que me oyes y que me ves, que el Señor está esperando que tú le des lo mejor que tienes, que tú le des lo más valioso. Y lo más valioso no son las cosas materiales. El Señor está esperando que tú le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, para que Él pueda convertirse en el Rey y soberano de tu caminar, de tu experiencia, y pueda vivir una vida plena de bendiciones para su honra y su gloria. Fieles en medio de la crisis, pueda ver al Señor manifestarse
cuidarte y proveer para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga, que el Señor haga la obra poderosa en tu vida y que tú puedas traer como la mejor ofrenda para el Señor tu corazón y gozarte en servirle por la eternidad. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, gracias por el mensaje de tu palabra, que nos ha enseñado lo que significa ser fieles mayordomos. Y la mayordomía va mucho más allá de los asuntos materiales de este mundo. La mayordomía tiene que ver con una entrega total de nuestras vidas para ti, Señor. Con que te entreguemos nuestro corazón, para que tú te conviertas en el Rey de nuestra vida, para que tú puedas guiar nuestros pasos y puedas bendecir lo que tenemos en nuestro bolsillo, puedas bendecir nuestro tiempo, puedas bendecir nuestros talentos y nuestras capacidades, y todo lo que somos pueda ser puesto a tu servicio, y de esa manera tú lo puedas multiplicar en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Señor, que tu bendición sea con cada uno de nuestros amigos y hermanos que en este momento están contemplando este mensaje a través del canal, y que tú añadas bendición a sus vidas y a sus familias. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.